Mi nombre es Sofía Noemi Barraza. Voy a explicar dos ejercicios de la materia geometría. Como ejercicio número 1 nos están diciendo determinar la medida del ángulo OEQ si el arco MN es igual a 80 grados, MQ es igual a QN y el punto O es el centro. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, lo primero que nos corresponde hacer es pues colocar los datos que ya conocemos, como el arco que está del segmento MN que mide 80 grados y tenemos el 40% porque es la mitad del arco. También aquí hemos puesto la X. ¿Por qué? Porque este es un valor desconocido, entonces vamos a buscar este valor. Y también tomemos en cuenta que del segmento OB pues hay un radio de la circunferencia. También vamos a analizarlo más adelante. En esto, concentrarse en el radio de la circunferencia. Tenemos, pues, ya lo dijimos anteriormente, segmento B es el radio, pero cuando trazamos ON, también este segmento sigue siendo radio de la circunferencia. Y como más adelante vamos a explicar por qué es un isósceles, MN al trazar este segmento también sigue siendo un radio. Prosigamos con el paso número 3. El triángulo MON es un isósceles. Por lo tanto, los ángulos MNQ van a ser igual a los ángulos ONM. Y esto va a ser igual a alfa. Si ustedes pueden observar, M con Q son iguales, es igual a QN. Es por eso que hemos puesto el mismo valor a cada ángulo. Como paso 4 tenemos que hay que trazar el segmento OQ y ya lo hicimos. Observar que resulta ser la altura de este triángulo, mediana y bisectriz del triángulo MON. ¿Por qué? Porque es un isósceles y como un isósceles hay dos lados iguales, entonces ya pues pusimos estos datos. Como paso número 5 es aplicar la propiedad del ángulo central, encontrar el valor de beta. ¿Cuál es el ángulo central? Bueno, esta propiedad es muy útil. Ustedes pueden observar el círculo acá y según la propiedad del ángulo central es que el valor del ángulo es también conocido como la distancia del ángulo del arco. Es decir, si ustedes notan que el valor del ángulo es alfa, pues su arco va a ser alfa. Entonces, esta propiedad vamos a aplicarla a este triángulo. Y si ustedes observan, tenemos beta, dos betas. Esa es la medida del ángulo. Entonces, ¿cuál es su arco? De M a N, de 80 grados. Entonces decimos que 2 beta va a ser igual a 80 grados. Acá tenemos ya la operación realizada, 2 beta igual a 80, y esto va a ser que beta va a ser igual a 40, porque aquí lo que hicimos es dividir 80 entre 2, 40. Estos datos nos van a servir más adelante. Como paso 6 tenemos que encontrar el valor de alfa. Bueno, y
como el triángulo MON es isósceles, deducimos que alfa es igual a 50. Entonces 40 más 40 es 80. Para 180 nos falta 100. Entonces simplemente dividimos esta cantidad y nos resulta que el valor de alfa es igual a 50. Como paso 3, tenemos que el cuadrilátero ME o Q es inscriptible. Es decir, aquí se encuentra un cuadrilátero y vamos a analizarlo más adelante, un poco ya más despejado. Aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad del ángulo inscrito para encontrar el valor de X. ¿En qué consiste la propiedad del ángulo inscrito? Bueno, consiste en que si tenemos el valor del ángulo, que en este caso le pusimos alfa, entonces su diámetro del arco va a ser el doble de su ángulo. En este caso su ángulo es A, entonces su arco va a ser igual a 2A. Entonces esto lo vamos a aplicar en este cuadrilátero. Vemos de que tenemos un ángulo 50 grados, entonces su opuesto, por decirlo así, es de 100 grados, ¿sí? Porque su doble es 100. Entonces tenemos que es 100 grados. También tenemos X, entonces su doble es 2X. Entonces nos resulta una pequeña operación. 100 grados igual a 2X. Esto va a ser que X es igual a 50 grados. Sí, porque dividimos 100 entre 2 a 50. Y esto es lo que nos está pidiendo el problema número 1, encontrar X. Y ya lo hemos encontrado. Vamos a resolver el problema 2. Y nos están diciendo de que en la figura de los fragmentos AB y AC son diámetro de la semicircunferencia. Determinar si AE, si FP es igual a 2 y PB es igual a 3. Eso es lo que vamos a encontrar. Como paso 1 vamos a colocar los datos que ya sabemos. Y los datos que ya sabemos o que nos los están dando es FB que vale 2 y PB que vale 3. Acá de A a E pusimos una X, es el valor que tenemos que encontrar, igual que a F pusimos una A. Podemos observar de que tenemos triángulos de 90 grados en el punto o en el ángulo E, y en el ángulo F también tenemos grado de 90 grados. Muy bien, entonces como punto número 2 vamos a completar ángulos con variables y realizar trazos auxiliares. Acá podemos ver que trazamos CP y lo que forma es un triángulo rectángulo. Sí, porque aquí tenemos un ángulo de 90. Y pues podemos notar de que dimos valor a los ángulos con las letras alfa y beta. Incluso en este también es un triángulo rectángulo. Este también es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque al sumar, pues, beta más alfa nos va a salir que eso va a ser a 90 grados. Como paso número 3 tenemos que aplicar el teorema de la altura de un rectángulo. Este teorema es muy importante porque en todo triángulo rectángulo la altura h, como ustedes pueden observar aquí, ya lo hemos trazado, relativamente se refiere a la hipotenusa
y esta es la medida geométrica de las dos proyecciones, de esta y de esta, o es decir, de los catetos sobre la hipotenusa. N, N, M, N. Entonces, de acuerdo a ese teorema, sale una pequeña fórmula. H al cuadrado igual a M sobre N. Es un producto, una multiplicación. H al cuadrado M por N. Aplicando este teorema, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijarnos en los segmentos E, F, F al cuadrado. Esto va a ser igual a A, que es este valor, A por 2. Entonces EF va a ser igual a la raíz cuadrada de 2A. Entonces este valor es bien importante, bien útil. Luego vamos a fijarnos en el segmento CP. Este punto, aquí está CP. Igual manera, al cuadrado, porque hay un ángulo recto. CP al cuadrado igual a 2, que es este, 2 más A por 3. Entonces, esto nos queda que CP es igual a la raíz cuadrada de 3 por 2 más A. Muy bien, entonces teniendo estos datos, pues vamos a colocarlos en nuestra imagen. Y luego vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo A, E, F. Entonces decimos que x al cuadrado, pongámonos acá, x al cuadrado es igual a al cuadrado más raíz cuadrada de 2a al cuadrado. Entonces, vamos a quitar esta raíz cuadrada. Entonces decimos que x al cuadrado es igual a al cuadrado más 2a. Entonces esto nos queda que x va a ser igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más 2a. Esta es como la primera fórmula importante que encontramos y que la vamos a utilizar más adelante. Para encontrar, aquí no hemos encontrado el valor de x. Para encontrar el valor de x tenemos que encontrar el valor de a. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Observar que el triángulo AF es semejante con el triángulo ACP y por lo tanto se cumple pues la función que vamos a analizar ahorita. Y decimos que raíz cuadrada de 3 por a más 2, aquí pues ya pusimos el valor, entre raíz cuadrada de 2 más a. Esto va a ser igual a más 2, que es este, a más 2 entre a. Entonces al hacer esta operación nos queda que es 3 por a más 2 entre 2a. Y esto es igual a más 2 elevado al cuadrado entre a al cuadrado. Al efectuar estas operaciones, ya quitando el cuadrado, nos queda 3a igual a 2 por a más 2. Hacemos esta multiplicación y nos queda 2a más 4. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este 2a a este lado donde está el 3a y resulta una resta. 3a menos 2a es igual a a. Entonces a va a ser igual a 4. Ya tenemos el valor de a, recordemos este dato, es 4. Y pues vamos a sustituir la ecuación que encontramos en el 1. Vamos a reemplazar el 2 en 1 para encontrar x.
Entonces, si se recuerdan, esta fue la primera ecuación que encontramos. Vamos a sustituir el a y el a vale 4. Entonces va a ser x raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 por 4. Esto va a ser igual a x, 4 al cuadrado es igual a 16, 2 por 4, 8. 16 más 8, 24. Esto lo vamos a simplificar y el 2 cuadrado sale de la raíz y nuestra x va a valer 2 raíz cuadrada de 6. Esta es la respuesta de nuestro ejercicio 2.